Nos sentamos para la charla. Quiero empezar la charla haciendo un comentario al comentario que me dirige Aidan en segunda persona. Dice: pregonáis el silencio, arrope las causas justas, habéis renunciado a la lucha por el ego de la iluminación personal. En interrogación. Gracias, Aidan, por hacer el comentario, si bien hecho en tono provocador, pero que indica claramente que no conoces o no comprendes cuál es el camino del Zen. El que persiga la iluminación personal nunca la encontrará. Primero, porque es una contradicción de términos, no existe iluminación personal. El que persiga o busque algo en este camino se perderá. Siguiendo a Dogen, es cierto que al principio comenzamos a meditar por una búsqueda de algo, una inquietud de algo. Eso lo llama Dogen la búsqueda del yo. Pero necesariamente la maduración del proceso del Zen lleva al olvido del yo. Y si no lleva al olvido del yo, es que te has perdido en algún camino extraño. Y el olvido del yo lleva a la experiencia de la comunión con todos los seres. Este es el clásico de Dogen, y yo añadiré que la comunión de todos los seres no es algo teórico, una especie de sentimiento en el silencio, sino que es un compromiso radical con la existencia y por lo tanto compromiso social, compromiso político, compromiso con la realidad. En inglés sería radical commitment. Este es el camino del Zen. Y antes o después cada practicante encuentra esto si hace un proceso auténtico de silencio. Y digo esto porque precisamente hoy, que nos toca hablar del despojamiento, existe una invitación implícita a seguir este camino. Despojamiento, yo utilicé este término, ¿os acordáis? Lo divino despojado. Cuando hace años contemplaba dramáticamente el gesto final del Nazareno, cuando habiéndolo perdido todo, clavado en la cruz, experimenta el abandono espiritual también, con el grito que dice al final: ¿por qué me has abandonado? Ese despojamiento hasta el término de el soltar el estatus o lo que se quiere haber comprendido en la vida del espíritu, en uno de los seres más transformados que la historia nos ha dado, implica una provocación profunda, más que la deidad, provocación profunda a nuestro ser. Y esta invitación voluntaria para cada cual, que aparece en la vida de cada cual de diferente manera, que cada cual recorremos más torpemente o menos torpemente, es una invitación no a coger o a encontrar o a buscar algo, sino a soltar. Aprender a soltar es el camino del Zen.
Siguiendo los términos de Nagarjuna que tantas veces hemos mencionado, es aprender a ser libres para ser nadie. Es dramático contemplar esta expresión porque expresa dos términos y pone una antinomia. Mientras se busca ser alguien, se es esclavo, no se es libre. Se vive en la depredación, se vive en la ansiedad por tener o por ser. Venir a ser nadie es ser libre. Y este término, que se expresa muy radical, enseguida en la práctica un poquito como que lo apartamos como una expresión teórica propia de este camino que tiene tantas paradojas, pero no terminamos de captar el gran significado que tiene. Aprender a soltar es aprender a morir a ciertas cosas y por tanto es un proceso de duelo. Un proceso de duelo que conlleva dolor, tránsito y conlleva también caer en pérdida. Caer en pérdida implica de pronto caer en la cuenta de que algo que se tenía ya no se tiene, de que va quedándose la experiencia vital más vacía y no se rellena con nada. Es lo que el maestro Eckhart dice: vaciar el cuenco para dejarlo vacío, no para llenarlo de fórmulas alternativas. Bien, pues si quieres, compañera o compañero, los que estáis hoy acompañando o los que veréis la charla posteriormente, seguir este camino, yo os marco como unos hitos, unos momentos en él. Y el momento principal, querido Aidan, empieza con mirar la realidad. Empieza con Sati. Mirar profundamente la realidad, tal y como es, tal y como se expresa en cada momento. Volverse un contemplativo de la realidad. Esto parece sencillo, lo hacemos continuamente. Miramos la comida que comemos, miramos a la persona que tenemos delante. Pero mirar profundamente la realidad implica romper con el circunloquio de interpretación de la realidad. Implica eliminar prejuicios. Implica romper con las apariencias y penetrar más profundamente. Y para eso implica un proceso de limpieza, no solamente mental, sino también emocional. Y que ese proceso de limpieza mental y emocional se produce en el silencio, en estos ratos de sentada en los cuales simplemente respiramos y aprendemos a ser, aprendemos a mirar instante a instante, en profunda aceptación. Y si miramos así la realidad, no vemos la realidad como un conjunto de burbujas que se mueven independientes entre sí, interconexionando cuando toca y manteniendo una existencia segura, sino vemos un cruce de manifestaciones, un entrecruzamiento de realidades, de momentos que aparecen y desaparecen, que se expresan continuamente. Y esos momentos, esas manifestaciones, a donde llevan es a una expresión de no separación, de no límite. Y ahí nosotros no somos observadores. Ahí nosotros no somos
seres separamos que miramos los objetos que están en nuestra vida por delante, sino somos parte de esa manifestación. Y ahí es donde se producen, y esto no es un proceso mental, esto es no es una teoría metafísica, sino que es una experiencia vital, momentos en los cuales no hay separación entre este que mira y lo que es mirado. Ese es el momento clave en la experiencia del Zen, del olvido del yo, donde nos incorporamos plenamente a la realidad. Uno de vosotros, me está escuchando, me decía, uno de vosotras, cuando estoy con los niños, cuando estoy en la práctica de ayuda humanitaria, de pronto ya no percibo el circunloquio de mi yo diciéndome cosas, sino simplemente estoy ahí. Ese salto es el que hemos de practicar. Es una práctica que implica un proceso continuo de contemplación de la existencia. Los seres aparecen, se desarrollan, evolucionan, decaen y mueren. Los acontecimientos se suceden, se entrecruzan y se mezclan. Y nosotros no estamos separados. Nosotros somos acontecimiento. Somos ese proceso que significa aceptación de no querer permanecer, de no mantener la posición del que observa, del que juzga, del que analiza, del que mantiene una distancia, una barrera entre los acontecimientos que nos suceden y nosotros, barrera que pretendemos mantener, aunque en ella intercambiamos y permitimos ese intercambio. Y en ese intercambio hay dinámicas emocionales, pero siempre dejamos un elemento de estructura egoica que contempla, que juzga, que analiza, que espera, que busca, que desea, que teme o que coge. Bien, pues ese mirar la realidad profundamente desde el centro del ser es incorporarse, como diría María Corbí, con un interés genuino por la realidad, un interés profundo y real, porque muchas veces pasamos por la realidad manteniendo defensas, no interesándonos realmente, sino jugando a ver. Este es el primer paso. Y en este paso posiblemente estamos largos meses, largos años. Y expresamos en él un proceso que nos hace volvernos más auténticos, porque en ese mirar la realidad también nosotros dejamos de engañarnos, dejamos de hacernos teatritos, de montar esquemas de justificación de lo que somos, deseamos ser o esperamos ser o aparentamos ser o queremos que otros nos vean ser. Mirar la realidad con autenticidad, sin búsqueda de nada, con interés real y profundo, sin querer poseer nada, sin querer ampararnos en ella e incorporándonos a la realidad en cada momento. El segundo paso es percibir lo que el maestro Billy Giza hablaba del silencio tras el silencio. Percibir en ese mirar la realidad que estoy herido, con una herida de la que hablaba el místico, ese anhelo del corazón profundo que solamente se percibe cuando creas un espacio de silencio. El
Es lo que en la charla anterior de la semana pasada hablaba yo de saudade, esa añoranza profunda del alma, anhelo por la existencia más completa. No es un anhelo individual, no es una búsqueda individual para ser perfecto, no es la expresión, aunque a veces se confunde, de soy imperfecto, estoy solo, estoy separado y tengo que encontrar el camino de mi redención, sino es oír el sonido profundo de la música callada, de la soledad sonora que se expresa en el conjunto de la realidad y que también se expresa en nuestra vida como manifestación de ella. Es el sonido del conjunto del universo en silencio, que se expresa como un anhelo profundo de ser. El que no lo ha experimentado no puede expresarlo más que como una teoría bonita. Pero este tránsito de aceptar ser herido, ser tocado, es el tránsito que expresaba Juan de la Cruz en ese verso que es dramático. Déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo. Ese no sé qué que queda balbuciendo, ese anhelo del corazón que se expresa y que vibra en el fondo del ser, en el fondo de todo lo que existe, y que en la contemplación profunda de la realidad surge en nuestro corazón también. Es un anhelo que nos conduce. Resuena en cada respiración. Surge porque somos conducidos, diría el místico, marcados por las huellas del buey blanco. Somos conducidos por el recuerdo de lo que realmente somos y hemos sido siempre. Es como esa lacerante herida de la cual hablaba el místico en la noche, que no puede curarse más que con la comunión, que implica la transformación de la existencia. Aceptemos este ser heridos. Ser heridos aquí significa diferente de aceptar ese proceso de que al mirar la realidad también vemos las heridas de esta existencia y hemos de curarlas. Hablamos de una herida más profunda, más transversal, existente en todos los seres, existente en el fondo de la realidad, y que es la expresión profunda, más pura de Dukkha, que llama, que conduce a la comunión. Cuando allí nos encontramos, se empieza, sin saber nosotros cómo, tercer estadio, un proceso de desmontaje de la estructura del yo. Ese desmontaje, en primer lugar, es el abandono o la disolución progresiva de nuestros apegos. Apego a las cosas, a los seres, a las dependencias, a los roles, a lo que consideramos nuestro. Apego a la no existencia, que diría el Buda, a lo no existente, a lo que no nos gusta, alejando lo que no nos gusta. Es lo que en otra charla hablaba de el trabajar con los agregados, que implica en este soltar es la separación de los agregados, la separación de los estados de conciencia y experimentar alegría y no querer retener alegría, y experimentar tristeza y aceptar también morir a la tristeza y no rebañarnos en ello.
Aceptar estar, pero no querer ser tristeza, o querer ser alegría, o querer ser depresivo, o querer ser miedo, sino aceptar ese estado mental como uno de los agregados, de igual manera que acepto el calor de la llama cuando me quemo, o de igual manera que acepto el cansancio de mis piernas o el dolor de mi espalda en la noche. Aceptar que todo eso es manifestación que nace, aparece y desaparece, y que todo eso son elementos de la existencia, que una vez que se desagregan no aparece detrás nada que pueda ser consistente. Hay una palabra en inglés que emplea Steve Batchelor que a mí me cuesta traducir, que es unfindability, incapacidad de encontrar el trasfondo. Cuando esos agregados se desmembran, cuerpo y su evolución, sensaciones, emociones, estados mentales, conciencia, y son estados que evolucionan, se entremezclan con la realidad, entonces es cuando se difumina en la experiencia la estructura del yo. Y entonces ya no es yo amo y yo me intereso, sino que existe el amor y no hay dependencia. Y no es yo tengo éxito, sino que existe el éxito y no lo constituyo como una parte de un ser imaginario que me creo ser. Y también experimento el fracaso, pero no es yo fracaso, yo soy un fracasado, sino que es un suceso que ocurre en la existencia, de igual manera que hay construcción y hay destrucción. Solo hay esta experiencia, este proceso de desidentificación, que es un proceso real de despojamiento, de disolución. Es un proceso que parte de contemplar la realidad, acepta sentir la llama profunda en el fondo del corazón, en ansias de amores inflamadas, diría el poeta, y que lleva a difuminar el concepto neurótico, egoico, de yo he de salvarme, de yo he de encontrar, de yo he de superar. Y empieza un proceso vital donde los sucesos y la radical compromiso con los sucesos se expresan en sí mismos, dando muy poca importancia a quién lo expresa y por qué lo expresa y para qué y con qué destino, sino únicamente la pasión profunda por la realidad. Y ahí surge el cuarto elemento. Todo esto no sería más que un proceso de autodestrucción, de desparramamiento de la existencia, dejando un vacío terrible, donde no hay nada a lo que agarrarse, si no fuera que por lo que surge es esa conducción es hacia la comunión, hacia la experiencia de meta. Meta en sentido del término del sánscrito, que se ha traducido por amor incondicional en nuestra cultura y por gran compasión bienhechora en la cultura budista. Es la pulsión continua hacia la comunión. Si no existe frontera, si no existe separación, si veo profundamente la realidad y
La vida ya no son mis juicios y mis prejuicios, ya no son las interpretaciones, las ideologías y las religiones que me invento, sino que es la expresión viva y vibrante de la realidad. El entramado de comunión se expresa aquí, en mí, en las cosas, en los acontecimientos. Y ahí, si no lo comprendo, he de seguir el consejo de la nube del no saber. Aprende a permanecer en la oscuridad y clama en amor desde el fondo de tu ser. Condúcete sin reservas al ejercicio de la comunión en cada instante. Sin reservas es muy fácil decirlo. Es un camino de continuo proceso de un paso adelante y un paso atrás. Siempre o muy a menudo dejamos elementos de negociación. Me acerco a las cosas y los seres, con actitud bienhechora quizás, pero siempre hay, ¿qué hay de lo mío? Este proceso implica aceptar que yo no conduzco la nave, que yo no determino el resultado, que yo no manejo la existencia, sino que soy conducido por las huellas de comunión que aparecen en todas partes. Y no es esta una gran expresión de un gran estado mental, el estado de nirvana, en el cual yo ya soy amor incondicional, momento a momento, sino que es una práctica vital, concreta, en detalles, en elementos concretos de la existencia de cada día, en lugares corrientes, una práctica vital de amor incondicional que se expresa en la sonrisa que se ve, en el destello del sol, en el juego de colores, en el movimiento del ser, en una lágrima, en una mueca, en una expresión bella. Es un conjunto de elementos concretos de existencia que en cada momento hacen el entrelazado que nos hace aprender a vivir de otra manera. Contemplaré pues las huellas de la cotidianidad, pero como aquel nómada que en el más profundo de las lejanas montañas, en profundo silencio, se expresa, y que para ello ha de dejar espacio, ha de soltar, ha de eliminar. Y para ello, la esperanza es, como diría Rumi, cuando tú te quites, yo me haré presente. Por lo tanto, miremos. Por lo tanto, desaparezcamos en el mirar. Por lo tanto, aceptemos conmovernos, ser conmovidos, ser heridos, ser motivados, ser conducidos. Y aceptemos, por tanto, que existe otra hipótesis a la cual nos llama el universo y en la cual nosotros no somos los pequeños dioses que hemos de decidir. Y si llegamos a esa situación, si llegamos en este proceso, a veces resonará profundamente, como algo de profundo sentido, la frase de Juan, en el momento de síntesis en el cual se dice: mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo ganado, ya no resuelvo negocios, ya no busco, ya no intento la iluminación individual o la salvación personal, y ya no tengo otro oficio, pues solo el amar es mi ejercicio.
el amar concreto, el amar operativo, el amar de transformación, el amar que se expresa en cuestiones concretas día a día y que es un proceso profundo de depuración instante a instante. Por eso es tan importante el silencio en cada momento. No el silencio en la sentada nos ejercitamos. El silencio en la vida cotidiana es el lago interior que se expresa en medio del drama, en medio del ruido, en medio de la expresión. Porque si en algo hay que expresarse, eso del despertar es simplemente caer en la cuenta de lo que ya lo somos, de que ya lo somos, de que lo hemos sido y lo seremos siempre. No nosotros, sino todo lo que existe. Bien, este mensaje, de nuevo expresado de otra manera, pero permanente a lo largo de mis charlas, ha de quedar en vosotros y espero que os resuene y que exprese en este momento donde vivimos nuestro confinamiento, donde vivimos esa expresión de transformación tremenda de la humanidad en estas semanas, que esa transformación vaya en este sentido, en el sentido de aceptar esa lacerante herida que nos conduzca a la comunión. Paz y bien. Continuamos la meditación. Quinin.